No dejes los incisivos superiores muy verticales. El error que puede arruinar tu estética y estabilidad. El problema. Hola colegas, hoy quiero hablarles de un tema que en mi opinión es fundamental para cualquier ortodoncista que quiera hacer tratamientos realmente buenos, especialmente cuando estamos hablando de pacientes con alta demanda estética. El tema de hoy en tu ortodoncista en línea es no dejes los incisivos superiores muy verticales. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces has terminado un caso y has pensado, los dientes están derechos, la mordida está bien, pero algo no me convence? Los incisivos están alineados, las líneas medias están razonablemente bien, la sobremordida parece correcta, la radiografía se ve aceptable, pero cuando miras al paciente de frente, de perfil y sobre todo cuando sonríe, algo no funciona. Y muchas veces ese algo tiene que ver con la posición de los incisivos superiores, en especial con unos incisivos que hemos dejado demasiado verticales. Ahora quiero aclarar algo desde el principio. No estoy diciendo que todos los incisivos superiores deben estar proclinados. Tampoco estoy diciendo que exista una única angulación ideal para todos los pacientes. Lo que quiero decir es que debemos dejar de pensar en los incisivos superiores únicamente como dientes que tenemos que enderezar, porque los incisivos superiores no son solamente unidades dentales, son una parte fundamental del soporte del labio, de la estética de la sonrisa, de la exposición dental y de la relación entre los tejidos blandos y el esqueleto facial. Si los llevamos a una posición excesivamente vertical, simplemente porque así se ven bien en la cefalometría, podemos terminar comprometiendo el resultado estético. Hoy vamos a hablar de qué significa realmente tener incisivos superiores demasiado verticales. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo influye el diagnóstico? ¿Qué relación tiene con la sonrisa y los tejidos blandos? ¿Qué errores cometemos durante el tratamiento? Y sobre todo, ¿cómo evitarlo en nuestra práctica clínica? Primera idea. Los incisivos no viven en una radiografía. Quiero que pensemos en algo muy sencillo. Cuando analizamos un caso es muy fácil enamorarnos de los números. Tenemos el ángulo del incisivo superior con el plano palatino. Tenemos la relación del incisivo superior con NA. Tenemos la inclinación respecto a la base craneal. Tenemos la discrepancia digital y todos sagital. Y todos estos datos son importantes, pero hay un problema. El paciente no vive dentro de la cefalometría. El paciente tiene labios, tiene encía, tiene hueso alveolar, tiene una sonrisa, tiene expresiones faciales y tiene una cara tridimensional. Por eso, cuando evaluamos la posición de los incisivos superiores, debemos hacernos una pregunta mucho más importante que ¿cuántos grados tiene el incisivo? La pregunta debería ser ¿dónde necesita estar ese incisivo para que este paciente tenga una buena función y una buena estética? Y aquí empieza una diferencia fundamental. Una posición dental puede ser cefalométricamente aceptable, biomecánicamente posible, pero estéticamente inadecuada para ese paciente. Y eso es especialmente importante en pacientes con exceso vertical
sonrisa gingival, labio superior largo, labio superior corto, incompetencia labial, patrones de crecimiento vertical, discrepancias sagitales o simplemente diferentes características de exposición dental. Por eso, antes de decidir dónde colocar el incisivo, tenemos que entender qué papel juega ese incisivo en la cara. ¿Qué pasa cuando los incisivos quedan muy verticales? Imaginemos un caso. Tenemos un paciente joven. Antes del tratamiento, sus incisivos superiores están relativamente proclinados. Comenzamos la mecánica. Alineamos, nivelamos, cerramos espacios, controlamos el anclaje y poco a poco los incisivos superiores terminan más verticales. En la radiografía podemos pensar, perfecto, los incisivos están bien controlados, pero observamos al paciente. ¿Qué puede pasar? En determinados pacientes, al verticalizar demasiado los incisivos, podemos disminuir la proyección anterior de la corona clínica. Y esto puede modificar la relación visual entre dientes, labios y sonrisa. El labio puede perder soporte. La sonrisa puede verse menos llena. El arco puede parecer más estrecho en la región anterior. Puede disminuir la sensación de prominencia de los incisivos. Y en algunos pacientes, el resultado puede ser una sonrisa que parece más metida o menos dinámica. Aquí hay una idea que quiero que recuerden. La estética dental no depende únicamente de que los dientes estén alineados. Depende también de su posición anteroposterior, su torque, su inclinación, su relación con el labio, su exposición en reposo, su exposición durante la sonrisa y la forma en que se integran con toda la cara. Por eso el objetivo no debería ser simplemente enderezar los incisivos. El objetivo debería ser posicionar los incisivos correctamente dentro del contexto facial de ese paciente. El error más común, tratar la cefalometría como una receta. Uno de los errores que veo con frecuencia en ortodoncistas jóvenes es este. Tomamos una cefalometría, encontramos que los incisivos están proclinados y automáticamente pensamos, hay que verticalizarlos. Pero aquí tenemos que detenernos. ¿Por qué están proclinados? Esta es la pregunta. ¿Por qué un incisivo proclinado puede ser una compensación dento-alveolar, una característica del patrón facial, una consecuencia de una discrepancia esquelética, una adaptación funcional o simplemente la posición individual de ese paciente? Y esas situaciones no se manejan igual. Por ejemplo, si tienes una clase 3 esquelética con compensación dento-alveolar, el incisivo superior puede estar proclinado como mecanismo de compensación. Si tú decides verticalizarlo agresivamente porque quieres normalizar el ángulo, puedes estar descompensando al paciente sin haber resuelto la discrepancia esquelética. Por otro lado, si tienes un paciente con una clase 2 y un perfil convexo, quizá la posición de los incisivos superiores tiene una implicación completamente diferente. Entonces, antes de mover un incisivo, tenemos que preguntarnos por qué está donde está y después, ¿dónde debería terminar? No cuál es el valor promedio, sino cuál es la posición ideal para este paciente.
La relación entre incisivos, labios y sonrisa. Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes. Los incisivos superiores tienen una relación directa con los tejidos blandos. Y aquí es donde debemos mirar más allá de la boca. Cuando evaluamos un paciente, yo recomiendo observar 3 situaciones. Número 1, el paciente en reposo. ¿Cuánto incisivo muestra? ¿Existe exposición dental adecuada? ¿El labio cubre completamente los incisivos? ¿Hay una diferencia importante entre la exposición dental y la edad del paciente? Número 2, el paciente sonriendo. ¿Cuánto diente vemos? ¿Cuánta encía vemos? ¿Cómo es el arco de sonrisa? La posición de los incisivos acompaña la curvatura del labio inferior. Número 3, el perfil. ¿Dónde están los incisivos respecto al soporte labial? ¿Cómo se relaciona el labio superior con la base nasal? ¿El perfil necesita más soporte o menos soporte? Estas 3 observaciones nos dan una información que una sola cefalometría no puede darnos. Aquí hay un punto importante. No todos los pacientes toleran igual la verticalización de los incisivos. Un paciente puede verse excelente con incisivos relativamente verticales. Otro puede verse completamente diferente. Por eso debemos personalizar. No estamos tratando números. Estamos tratando personas. El torque, el detalle que cambia el resultado. Ahora quiero entrar en un concepto biomecánico, el torque, porque muchas veces hablamos de posición del incisivo como si fuera simplemente mover la corona hacia adelante o hacia atrás. Pero el incisivo tiene una dimensión tridimensional. Podemos mover la corona, la raíz, modificar el torque, cambiar la inclinación, modificar su posición dentro del alveolo. Y aquí aparece una situación clínica muy común. El ortodoncista termina el caso. Los incisivos están derechos, pero cuando vemos la sonrisa, las coronas parecen demasiado planas o demasiado verticales, o la sonrisa perdió volumen. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? Muchas veces el problema no fue la alineación, fue el control tridimensional de la posición del incisivo. Debemos recordar que la expresión estética del incisivo depende mucho de cómo queda orientada su posición vestibular. Y aquí es donde el torque se vuelve fundamental. Una corona excesivamente vertical puede cambiar la manera en que refleja la luz. Puede modificar la percepción de volumen. Puede alterar la relación visual con los incisivos laterales y caninos. Por eso, cuando estamos terminando un caso, no debemos evaluar solamente ¿está recto? Tenemos que preguntar ¿está bien orientado? Y esa diferencia es enorme. ¿Cuándo debemos tener especial cuidado? Ahora quiero darte algunos escenarios donde debemos ser especialmente cuidadosos antes de verticalizar demasiado los incisivos superiores. Pacientes con alta demanda estética. En pacientes muy preocupados por su sonrisa, pequeños cambios en la posición de los incisivos pueden tener un impacto importante.
Aquí debemos estudiar fotografías, no confiar únicamente en la cefalometría y evaluar el resultado desde diferentes ángulos. Escenario 2. Pacientes con labios delgados. Cuando los labios tienen poco volumen, la posición dental puede tener una influencia visual todavía mayor. Por eso una retracción o verticalización excesiva puede modificar significativamente la apariencia del tercio inferior facial. Escenario 3. Pacientes con sonrisa poco expuesta. Si el paciente ya tiene una poca exposición de incisivos, debemos pensar cuidadosamente antes de hacer movimientos que puedan reducir aún más su protagonismo visual. Aquí debemos analizar exposición en reposo, exposición en sonrisa, longitud labial, posición vertical de los incisivos. Escenario 4. Extracciones. Este es uno de los escenarios donde más debemos tener cuidado, porque después de las extracciones podemos caer en la tentación de cerrar espacios y retraer los dientes anteriores de forma excesiva. El problema es que el cierre del espacio no siempre significa que debamos llevar los incisivos a una posición demasiado vertical. Tenemos que diferenciar cerrar espacios de retraer y verticalizar excesivamente los incisivos. No son necesariamente la misma cosa. ¿Cómo tomar mejores decisiones clínicas? Ahora quiero darte una especie de protocolo mental. Antes de decidir la posición final de los incisivos superiores, hazte estas 5 preguntas. ¿Dónde están ahora? No solo en la cefalometría, también clínicamente. Pregunta 2. ¿Por qué están allí? ¿Es compensación? ¿Es crecimiento? ¿Es una característica individual? ¿Es una consecuencia de la maloclusión? Pregunta 3. ¿Dónde quiero que terminen? Y debes pensar en estética, función, estabilidad, periodonto, tejidos blandos. Pregunta 4. ¿Qué ocurrirá con el labio? Este punto es fundamental. Cada vez que movemos los incisivos superiores, debemos pensar qué efecto tendrá ese movimiento sobre el tejido blando. Pregunta 5. ¿Se verá la sonrisa? Porque el paciente no va a evaluar tu cefalometría, va a mirarse al espejo, va a sonreír y va a decidir si le gusta o no el resultado. Por eso la planificación debe integrar cefalometría más fotografía, más análisis facial, más sonrisa, más función. No es una sola variable. 3 consejos para ortodoncistas jóvenes. Quiero terminar con 3 consejos. Consejo 1. No persigas números perfectos. Los valores cefalométricos son referencias, no son leyes universales. Úsalos para entender al paciente, no para obligar al paciente a entrar en una plantilla. Consejo 2. Mira la cara antes de mirar los dientes. Antes de analizar el bracket, observa al paciente. Mira el perfil, mira la sonrisa, mira los labios, mira la exposición dental. Después analiza la oclusión y finalmente integra todo. Consejo 3. No confundas incisivo recto con incisivo bien posicionado. Un incisivo puede estar perfectamente alineado y sin embargo estar mal orientado. La ortodoncia de calidad no consiste únicamente en ordenar dientes. Consiste en colocar cada estructura en una posición
que tenga sentido dentro del sistema completo. Así que quiero que se queden con esta idea. No dejes los incisivos superiores muy verticales solo porque la cefalometría te dice que están proclinados. Primero entiende por qué están proclinados. Analiza el patrón facial, analiza la sonrisa, analiza los tejidos blandos, evalúa el torque y sobre todo piensa en el resultado final desde la perspectiva del paciente. Porque al final del tratamiento nuestro objetivo no es presentar una radiografía perfecta. Nuestro objetivo es que el paciente tenga una buena función, una buena salud periodontal, una oclusión estable y, por supuesto, una sonrisa y una estética facial que estén en armonía con sus características individuales. Así que la próxima vez que estés terminando un caso y veas los incisivos superiores un poco inclinados hacia vestibular, antes de pensar automáticamente, tengo que verticalizarlos, detente y pregunta, ¿realmente necesitan estar más verticales? Porque quizá el error no está en dejarlos así. Quizá está el error en verticalizarlos demasiado. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, comparte este video con otro ortodoncista que esté empezando su práctica clínica y déjame en los comentarios qué otro tema de biomecánica, diagnóstico o finalización de casos te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo video.